Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hemos cantado, hemos orado juntos, hemos ya también tenido un tiempo de estudio bíblico y vamos ahora a la segunda carta a Timoteo, en donde va a estar la exposición de hoy. Capítulo 2, versículos 11 al 13. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Mientras usted lo busca, esperamos un momento. Amén. Vamos a orar entonces y pedirle al Señor de su gracia. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre en nuestras vidas. Gracias por esta preciosa carta que mis hermanos están estudiando. Señor, te pedimos que tú nuevamente nos reveles tu verdad en la obra de tu Hijo, que tu Espíritu Santo me pueda capacitar a mí para hablar con fidelidad y también a mis hermanos ayúdales para que ellos puedan escuchar activamente tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Amén. Si usted ha visto la televisión, sabe que en Inglaterra reinó por mucho tiempo la reina Isabel. Ella falleció hace unos años. Pero antes de que ella muriera, le preguntaron a el príncipe Carlos, el eterno príncipe Carlos, por mucho tiempo fue príncipe, ahora es rey. Se le preguntó si algún día justamente llevaría la corona de Inglaterra. Y él respondió: difícil que alguna vez me toque la corona. ¿Por qué? Porque él extendió un poco más su respuesta y describió la disciplina casi increíble que debe tener una reina o un rey para ejercer ese rol. Debía dominar varios idiomas. Debía ser experto en historia, matemáticas y ciencias. Convertirse en un experto en heráldica, en diplomacia y en protocolo. Y también tenía que servir él en el ejército. Entonces casi todo su tiempo estaba dedicado justamente a esa preparación, pero nunca llegaba a la corona. Bueno, un día llegó. Y él dijo que eso seguía siendo duro en su vida, toda esa preparación, ya siendo él ya de edad, porque recordemos que él recibió la corona ya siendo bien avanzado en edad. Y él dijo esto: realmente no tengo vida propia. O sea, él como rey tenía que servir, ¿cierto? Preparándose para reinar correctamente. Y normalmente nosotros pensamos que un príncipe crece con una cuchara de plata en la boca. Y en un sentido sí es cierto, es verdad. Nació en cuna de oro, decimos acá en Chile. Y un reino como ese reino pensamos que simplemente es su patio de recreo. Pero la verdad es que prepararse para ser rey, hermanos, es una ardua y profunda tarea. Así que el rey Carlos se preparó y llegó justamente ese día y ahora es rey. ¿Será un buen rey? No lo sé. Eso deberíamos juzgarlo, ¿cierto?, cuando finalice su reinado. Pero el punto es que usted y yo, hermano, según este texto, es que estamos destinados ¿a qué? A reinar con Cristo. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para ese reino? Estamos sirviendo, hermanos, al Señor, preparándonos cada día para poder reinar, porque si ustedes consideran todo lo que se ha expuesto en 2 Timoteo, es muy parecido a lo que Carlos describió en esa entrevista. Porque si usted nota, en el capítulo 2
Pablo ha exhortado a Timoteo a que sea un soldado, a que sea un atleta, a que sea un obrero. ¿Con qué fin? Para que él pueda reinar y ser, hermanos, un fiel heredero del reino que ha obtenido en la persona de su Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, es el mismo llamado que el Señor te ha estado haciendo a través de estas exhortaciones. Cuando fueron exhortados a través de sufrir penalidades, como dice el versículo 3, a ser soldado en servicio activo, a competir como atleta en el versículo 5, a ser labrador, como lo dice el versículo 6. Todo eso es una preparación. ¿Para qué? Para poder reinar. Amén. Ahí sí, no sé si me escuchan mejor. ¿Sí? Perfecto. Y en el versículo 8 del capítulo 2 dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Entonces, el pastor Timoteo debía recordar una y otra vez que el rey del universo no eran, hermanos, los monarcas, los césares, sino Jesucristo. Y él debía preparar su corazón desde ya para reinar. Y el versículo 11 parte, hermanos, con una invitación a que consideremos esta palabra como lo que es una palabra fiel dada por nuestro Señor a nosotros. Dice el texto: palabra fiel es esta. Entonces, lo que acá el apóstol Pablo quiere invitar a Timoteo es que él edifique su vida en estas verdades, que él las considere, que él reflexione profundamente sobre estos pasajes que encontramos en estos versículos. Entonces, sobre estas promesas y sobre estas advertencias, tú debes edificar tu vida, tu casa, todo tu ministerio como si fuera una roca. Ahí tú tienes que edificar tu ministerio, querido Timoteo. Y de la misma manera, Pablo quiere que edifiquemos nuestras vidas en estas profundas verdades que aparecen en estos pasajes. El versículo 11 se nos dice lo siguiente: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Hermanos, los creyentes están en Cristo, ¿cierto? Están unidos a Él por medio de la fe, como nos explicaba nuestro hermano mientras él presidía el culto. Estamos unidos de forma indisoluble a Cristo por medio de la fe. Entonces, nuestra vida es su vida. Y la pregunta es: ¿cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue la vida de ese rey siervo? La vida de ese rey siervo fue justamente venir a servir y no a ser servido. Pero sobre todo, hermanos, él vino a experimentar sufrimiento a este mundo. Y en ese sentido, hermanos, debemos estar convencidos de que si estamos unidos a Cristo, entonces estamos siguiendo el camino de un crucificado. A ese seguimos. A un crucificado, a un hombre que sufrió en la cruz del Calvario por nuestros dolores. Y en Primera de Pedro, si ustedes van allá conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, les pido que ahí puedan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: porque para este propósito han sido llamados. ¿Cuál es ese propósito? Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, sus pasos, dice mi versión. Entonces, Él sufrió por nosotros. La pregunta es si nosotros también hemos de sufrir por Él. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, tenemos que sufrir? ¿No se suponía que el Evangelio es nuestra mejor vida ahora? Es una vida con propósito. Es una vida donde descubrimos al campeón que hay en nosotros. No, hermanos, lo que nos muestra el Evangelio es que no estamos exentos de sufrimientos en esta vida. De hecho, Jesús lo dijo de alguna forma prometiéndolo. En el mundo tendréis aflicción, dice Juan 16, versículo 33. Y Él dice, el versículo 22,
hablando de Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, a quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. A ese nosotros seguimos, queridos hermanos. Tú sigues a un crucificado, a un hombre coronado con espinas. Entonces el texto lo que nos muestra es que si morimos con Él, también viviremos con Él, y eso en un sentido significa vivir como Él vivió. Y su vida, hermanos, fue una vida también de dolores, una vida de quebranto. De hecho, Isaías nos dice que Él fue un hombre experimentado en quebranto. Entonces, el llamado al Evangelio es a creer en Jesucristo, a arrepentirnos de nuestros pecados, pero no es una vida exenta de dolores. De hecho, el llamado al Evangelio es a que tú sufras, pero no sufras por sufrir. No tengas una religión sadomasoquista, sino que gozosamente puedas experimentar, como lo dice el apóstol Pablo, gozosamente aquella vida que se va uniendo cada vez más a Cristo. Si ustedes, hermanos, van a Romanos capítulo 8, ustedes encontrarán el gran propósito de la redención. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice de la siguiente manera, Romanos 8, 28, y sabemos que todas las cosas para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a ¿qué? A la imagen, ¿cierto?, de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿a qué ha sido llamado usted? A ser transformado a la imagen de Cristo. Pero esa transformación de usted, coloque ahí su nombre, usted a Cristo requiere sufrimiento. ¿Por qué requiere sufrimiento? Porque, hermanos, nosotros antes estábamos sumergidos en el pecado. Y la obra de santificación implica dolor. El que el Señor nos moldee a la imagen de su Hijo implica dolor. Implica martillo en el metal, implica calor, implica sufrimiento. Y eso es inevitable en la vida del creyente, porque estamos unidos a Él. Entonces, si ustedes van conmigo a 2 Corintios 4:10, miren cómo Pablo ilustra esta unión. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 10. Él habla aquí en los versículos anteriores cómo ha sido afligido, cómo ha sido agobiado, cómo ha sido perseguido. Y el versículo 10 dice, llevamos siempre en el cuerpo por todas partes, ¿qué cosa? La muerte de Jesús. Hermanos, Él experimentó justamente lo que significaba sufrir por Cristo Jesús. Y de hecho, Jesús mismo dijo eso sobre Él, que Él fue llamado para experimentar esa vida y cuánto sería el costo de seguirle. Y después dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, este texto no hace referencia a que nosotros morimos con Jesús en la cruz del Calvario, porque obviamente eso es imposible, ¿cierto? No hace referencia a eso, sino que hace a una vida de mortificación de nuestro pecado, en donde emerge también la vida de Cristo. Y también hace referencia a nuestro peregrinaje como una vida de sufrimiento en medio de este mundo de dolor. Entonces, lo que el texto nos asegura es que si morimos con Cristo, con Él, también viviremos con Él. Entonces, queridos hermanos, esto es maravilloso porque el texto nos está diciendo que cuando nosotros sufrimos por las marcas de Jesús, por nuestra identidad como cristianos, la vida de Cristo, su carácter, hermanos, emerge en nosotros. Nos parecemos cada vez más a Él.
Hermanos, y nuevamente, ¿por qué es necesario el sufrimiento? Porque en medio del sufrimiento es que nosotros conocemos a este Dios maravilloso. Es en medio del dolor que conocemos su bondad. Es en medio del dolor que conocemos su amor, su gracia, su benignidad, su misericordia. Y fíjate en lo que sucedió con Job. Hermanos, Job llevaba una vida tranquila, ¿cierto? Tenía sus hijos, tenía una relación verdadera con Dios. ¿Y cuál fue la tesis de Satanás? Satanás se presenta ante Dios. ¿Y cuál fue la tesis? ¿Cuál fue la idea de Satanás? Dios, si tú le quitas sus posesiones, Él te va a negar. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Satanás? Él te sirve porque tú lo tratas bien. Pero ¿qué es lo que nos revela el libro de Job? Que la relación de Job con Dios, hermanos, era mucho más profunda que riquezas materiales, que posesiones. Job quería conocer a ese Dios y soportó, hermanos, la prueba con mucho dolor. Pero al final de sus días, ¿cierto? Cuando él fue restaurado, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, a través de esa experiencia de sufrimiento es que conoció más a este Dios todopoderoso. Ahora, ¿eso significa, hermanos, que nosotros debemos invitar a nuestra vida a las pruebas? No, porque eso es parte de la soberanía de Dios para cada uno de nosotros. Pero sí lo que debo decirte, querido hermano y querida hermana, es que Dios ha preparado pruebas exclusivamente para ti, para que tu fe sea probada. Hermanos, porque la fe verdadera es probada. Siempre la fe verdadera es probada, es moldeada, es purificada. Y eso es inevitable en nuestro peregrinar. Entonces, cuando el texto nos dice que si morimos con Él, significa, hermanos, que nosotros hemos muerto a nuestra vida pasada. Y también estamos dispuestos a sufrir justamente por Él, por causa del Evangelio. Si es que fuese preciso incluso, hermanos, recibir dolor físico. Pero al mismo tiempo, hermanos, a través de ese sufrimiento, la vida de Cristo emerge en nosotros. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que nunca estás solo en ese proceso. Fíjense lo que dice el texto. Morimos con Él, no sin Él. Nunca en el proceso de mortificación, hermanos, de nuestra vida, hermanos, estamos sin Cristo. Todo lo contrario, estamos con Él. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y cuando el texto dice que vivimos, es porque realmente vivimos con Él, porque la única vida que es verdadera, hermanos, es cuando vivimos con Él. Toda vida separada de Cristo, hermanos, no es verdadera vida. El texto nos muestra que si morimos entonces con Él, también viviremos con Él. Ese es el llamado que el Señor te ha hecho, a ser transformado a la imagen de Cristo. Así que, queridos hermanos, soportar el sufrimiento también es parte de una vida digna del Evangelio. El sufrimiento no es el Evangelio. Entendemos que el Evangelio es la obra de Cristo, pero sin duda una vida digna del Evangelio también es una vida que soporta el sufrimiento. Así que de aquí en adelante tú has sido llamado a vivir muriendo y viviendo con Cristo día a día. Ahora el versículo 12 nos dice que si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también, hermanos, reinaremos con Él. Esto es una frase condicional. Quien no persevera, no reina con Él. Hermanos, ¿y cómo sabemos que perseveramos? ¿Cómo podemos tener evidencia de ello en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber que un hermano está perseverando? ¿Por qué persevera? ¿Cómo podemos saber que un hombre se arrepiente? Porque se arrepiente, ¿cierto? Pero, pastor, perdón, me cambié de escenario. Pero ¿cómo tan simple? Es que es verdad, hermanos. Cuando el texto nos dice que si perseveramos,
Significa, hermanos, caminar junto a Él, abrazado de sus promesas, persistiendo en aquellas declaraciones que Él ha hecho sobre nosotros, creyendo en la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, perseverar, hermanos, significa justamente una y otra vez recordar lo que Él hizo por nosotros. Perseverar significa, hermanos, abrazarnos cada vez más de sus promesas y traerlas a nuestro corazón y recordar que en medio del sufrimiento Él efectivamente está con nosotros. Hermanos, si ustedes ven los salmos, cómo los salmistas oran, ellos pasan por persecución, ellos pasan, hermanos, por tristezas, por pérdidas, por traiciones, y una y otra vez usted va a leer, yo en ti confío. Yo en ti confío. Hermanos, eso es perseverar. Una y otra vez colocar nuestra fe en lo que Dios ha prometido para nosotros. No confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestro propio desempeño, sino confiar una y otra vez en aquellas promesas que han sido declaradas en las Escrituras. Eso es, hermanos, perseverar. Una y otra vez levantarnos. Spurgeon decía, yo sé que nunca voy a caer, porque yo sé que Jesucristo nunca jamás caerá, porque yo estoy unido a Él. Hermanos, ¿cuándo nuestra vida, hermanos, podría potencialmente derrumbarse? Si Cristo potencialmente algún día cae, pero eso jamás ha de suceder. Perseveramos, hermanos, aferrados a Jesús, a sus promesas. Y queridos hermanos, el texto nos muestra que reinaremos con Él si esto realmente es abrazado en nuestra vida. Pero queridos hermanos, no hay un atajo para esto. Hermanos, para llegar a la corona debemos pasar por la cruz. Es imposible, hermanos, poder reinar con Él si no, primeramente, sufrimos con Él. Entonces, queridos hermanos, recuerden lo que Satanás le ofreció a Jesús en la tentación en el desierto. ¿Qué fue lo que le ofreció? Si tú me adoras, yo te daré, ¿cierto?, esta tierra. Yo te daré a las naciones. Entonces, hermanos, ¿qué era lo que Satanás estaba proponiendo a Jesús? A que él alcanzara justamente el reinado de las naciones, que era una promesa para Jesús, porque si ustedes van conmigo al Salmo 2.8, en el Salmo capítulo 2, versículo 8, esta es una promesa que se le hace a Cristo. Dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermanos, Jesús es el verdadero terrateniente, hermanos, de esta porción de la tierra, de todo el universo. A Él le pertenecen, hermanos, los mares, las montañas, todas las cosas creadas son suyas. Pero ¿qué es lo que Satanás quería, hermanos, con esa proposición? Él no está diciendo una mentira en el sentido de que las naciones no le pertenecían a Él, sino lo que quería Satanás es que Él recibiera las naciones sin pasar por Getsemaní, sin pasar por la corona de espinas, sin pasar por la cruz. Y de paso, ¿cierto?, traicionar a su Padre, adorando a Satanás. Entonces, queridos hermanos, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no podemos heredar estas promesas saltándonos, ¿cierto?, un muro, por así decirlo, esquivando, hermanos, el sufrimiento y obtener de la misma manera la corona. No podemos. No podemos, hermanos. No puedes. Tú, nuevamente, sigues a un crucificado. Sigues a un hombre sufriente, a un hombre quebrantado. Por lo tanto, en ese sentido, hermanos, si perseveramos, si insistimos, hermanos, en estas promesas, reinaremos con Él. Pero recuerda, en medio de tu peregrinar, en medio de tu perseverar, Cristo está contigo. Cristo está contigo, intercediendo ante el trono celestial, dice la palabra. Cristo está contigo por medio de la palabra, recordándote esas bellas promesas. Yo estaré
con ustedes hasta el fin de todos los tiempos. Entonces, querido hermano, tú estás perseverando, pero mira lo que el Señor te ha dado en medio de tu perseverancia, una comunidad. Te ha dado la palabra, te ha dado medios de gracia para que tu caminar una y otra vez se afirme en las promesas de Jesús. Y ahora viene algo terrible. Si lo negamos, Él también nos negará. Por una parte, fíjense acá la construcción que hace el apóstol Pablo. Por una parte, si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero por otra parte, si lo negamos, Él también nos negará. Hermanos, ¿por qué esto es terrible? Porque Dios es fiel, ¿cierto? Dios es fiel. Pero Dios es fiel a sus promesas, pero Dios también es fiel a sus advertencias. Y el texto nos muestra, hermanos, y hace un eco de lo que el Señor dijo en los evangelios. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 33. Este es el texto que Pablo tiene en su mente cuando le escribe esto a Timoteo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces se trata de una amenaza de perdición, no de una promesa de salvación. Y nuevamente, en ese sentido, debemos recordar que Dios es un Dios fiel. En el antiguo pacto vemos esa fidelidad. Si el pueblo de Israel se desviaba, ¿qué sucedía? Las calamidades del pacto venían. Entonces debemos considerar estas palabras. Si lo negamos, Él también nos negará. Hermanos queridos, tenemos las promesas del Señor muy cerca, pero también debemos tener muy cerca sus amenazas. Porque de esa forma recordamos lo santo que es Él. Y que Él no comparte su gloria ni su pueblo con nadie. Y que tú puedes vivir una vida hipócrita ante los demás y aparentemente perseverar, pero en tu vida más interna, en tu fuero más interno, tú le niegas una y otra vez, abrazando aquel pecado que Él aborrece. Entonces, este texto nos llama a examinarnos y a recordar el alto grado de fidelidad que debemos tener a nuestro Señor Jesucristo. No lo niegues. ¿Y de qué forma, hermanos, lo negamos en nuestra vida? Olvidando justamente sus promesas, caminando de forma contraria a como Él nos ha llamado, abrazando el pecado por el cual Él murió en la cruz del Calvario. De esa forma le negamos. Pero así como Él es fiel, hermanos, en sus advertencias, Él también te recuerda que Él es fiel y justo para perdonarte. Esta amenaza es para los hijos y también para los incrédulos. En un sentido para los hijos, para que también recuerden estas advertencias y vuelvan al Señor. Vuelvan a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, si tu estilo de vida ha sido una de negar al Señor, es tiempo de que des la vuelta, porque si no, tristemente, Él te negará. Y te negará públicamente. Quizás tú estás negándole a Él en lo más íntimo, pero la negación de Dios será pública ante su trono celestial. Y lo único que te esperará será vergüenza, perdición y condenación eterna. Así que considera muy bien estas palabras. Finalmente dice, versículo 13, si somos fieles, Él permanece fiel. Hermanos, este es uno de los pasajes que más se ha tergiversado en las iglesias cristianas. Porque es como un permiso para pecar. Bueno, no importa que seamos infieles, Él permanece fiel, Él nos perdona. No es el sentido, hermanos, del texto, porque el texto nos advierte muy profundamente que si lo negamos, Él también nos negará. Y esto es justamente lo que está haciendo el texto. Es decir, si le negamos, si somos infieles,
Él permanece fiel. ¿A qué? A sus advertencias y también a sus promesas. Entonces, queridos hermanos, debemos tener cuidado de tergiversar la gracia de Dios en ese sentido. Dios es fiel, es verdad, pero eso, hermanos, ¿es un impulso a seguir pecando? No, hermanos, todo lo contrario, es un impulso una y otra vez a abrazar aquella gracia que hemos recibido en Cristo. Entonces, el punto es que Dios salva a los que creen, porque la fe, hermanos, glorifica su fidelidad, su fiabilidad, hermanos. Y Dios no puede negar que Él es fiable en sus promesas y en sus advertencias. Él salva a aquellos cuya fe, hermanos, magnifica su nombre. Entonces debemos tener mucho cuidado de usar estos pasajes como licencia para vivir una vida licenciosa en el pecado. Entonces, el Señor lo que nos muestra acá es que Él es fiel en su juicio, es fiel en la salvación. Y el texto culmina, pues no puede negarse Él mismo. Y esto nuevamente, hermanos, es maravilloso en dos sentidos. Su inmutabilidad, hermanos, tiene dos caras, por así decirlo, en su juicio y en su salvación. La pregunta es, ¿en qué cara tú lo conocerás? ¿Negándole o perseverando en Él? Y si Él dice en su palabra y lo declara que no puede negarse a sí mismo, eso significa que Él jamás fallará. Él jamás fallará en ninguno de sus oficios. Hermanos, recordemos que Jesús es nuestro buen pastor y Él seguirá siendo tu buen pastor en todo tu peregrinaje. Jesús, hermanos, es el profeta y Él seguirá siendo el profeta durante toda tu vida de peregrinaje. Jesús es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, y Él será sacerdote en tu peregrinaje durante toda tu vida. Así que el rey no cesará nunca de reinar. Nunca cesará de bendecir a los suyos. Nunca, hermanos, se va a quitar su corona. Nunca va a deponer su cetro, porque Él no puede negarse a sí mismo. El pastor guardará para siempre su rebaño. Si Él ha prometido ser tu amigo, Él será tu amigo para siempre. Pero si tú le niegas, Él será tu juez en aquel trono. Por lo tanto, todo lo que Él es en relación a nosotros, su pueblo, hermanos, continuará y permanecerá para siempre, queridos hermanos. Para siempre. Y eso es maravilloso. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando lleguemos, hermanos, a la Nueva Jerusalén, cuando nos encontremos con Él, Él seguirá siendo todo lo que ha sido hacia nosotros durante toda esta vida. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amados hermanos. Él siempre permanece fiel. Por lo tanto, a lo que te invito es que anda y prueba si esto es verdad. Anda y pruébalo. Porque Él, hermanos, sin duda que desea que sus hijos prueben su fidelidad, que les gusten de ver su rostro en la faz de las Escrituras, en lo que vemos en la Escritura acerca de Él. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se comporte como un hombre preparado ¿para qué? Para reinar. Y la pregunta entonces es, ¿tú te estás preparando? ¿Estás comportándote como un soldado, como un obrero de Jesucristo? ¿Estás preparándote como un labrador, siendo paciente, esperando el fruto? ¿Estás preparándote como un soldado que una y otra vez se viste de las vestiduras, ¿cierto?, de su militancia, buscando más y más de la palabra del Señor, vistiéndose de Cristo? Entonces, si es así, entonces palabra fiel es esta para ti. ¿Y cuál es esa palabra fiel? Que si morimos con Él, viviremos con Él. Y si vivimos con Él, hermanos, también reinaremos con Él. Entonces, queridos hermanos,
que ese sea el llamado al que una y otra vez tú dices, sí, Señor, aquí estoy, dispuesto a morir junto a ti, a vivir junto a ti, para que en el futuro yo pueda reinar junto a ti. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de el ejemplo que tú le diste, Señor, a Timoteo por medio del apóstol Pablo, el cómo debemos perseverar. Padre Celestial, en medio de nuestro día a día estamos cansados, muchas veces también atribulados. Muchas veces incluso tú has permitido que seamos zarandeados. Pero tú, Señor, estás con nosotros. Tú estás con tu pueblo por medio de la palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder perseverar, a poder una y otra vez aferrarnos a las promesas que hallamos en tu Hijo Jesucristo, a recordar una y otra vez el desempeño perfecto que Él tuvo en nuestro favor. Padre Celestial, ayúdanos a examinarnos y que si hay algún área en nuestra vida que te está negando, Padre Celestial, vayamos a ti en arrepentimiento y fe. Padre Celestial, ayúdanos a considerar estas preciosas palabras, estas palabras fieles. Y ayúdanos a recordar una y otra vez que tú permaneces fiel, que eres fiel, eres inmutable. Padre Celestial, ayúdanos a considerar el llamado que tú nos has hecho a ser, Señor, moldeados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.